no pudieron ver con sus propios ojos que Él viniera de la manera que Él pensaba que había de venir. Recuerde que la palabra había hablado de cómo Dios se había llevado a Elías en un carro de fuego, aleluya. ¿Y qué pasaba? Los judíos estaban esperando que este Cristo, este gran Dios que venía, que iba a venir en un carro de fuego. Pero dice la Biblia que cuando Cristo hizo su gran entrada por Jerusalén, entró en un burrito, aleluya. Y mientras los religiosos oraban por una visitación de Cristo en las calles de Jerusalén, Cristo estaba visitando las calles de Jerusalén. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? Y Cristo viene con toda su gloria, se manifiesta con toda su gloria a su iglesia. ¿Y qué pasa? Como la iglesia no entendió, como la iglesia no tuvo la revelación de que Él viniera como ellos pensaban, como la tradición decía, como la iglesia pensaba que tenía que ser, como el concilio decía, ¿qué pasa? Lo rechazaron. Y por cuanto lo rechazaron, iglesia, todos saben que no pasó mucho tiempo cuando aquella gloria se convirtió en un dolor para nuestro Señor y Salvador. Pero era porque se tenía que cumplir la palabra. Iglesia, podemos ver la historia de Cristo, de cómo cuando de repente aquella gloria se convierte más bien, aleluya, en un dolor. Y comienzan a criticarlo, comienzan a perseguirlo, se levantan en contra de Él hasta que lo llevaron a la cruz de Calvario. Sabemos que Satanás estaba detrás de toda esta estrategia y Satanás pensaba que si llevaba a Cristo a la cruz de Calvario lo iba a derrotar. Pero Satanás no sabía lo que iba a pasar una vez que Él crucificaba a Cristo y aquel Cristo descendió dice la Biblia, a lo más profundo de la tierra. Y dice la Biblia que descendiendo a lo más profundo de la tierra, dice la Biblia, frente a todo el infierno, dice que despojó al diablo y a cada demonio, triunfando sobre ellos, tomando las llaves, aleluya, y entregándole las llaves a la iglesia que somos nosotros. Alguien puede darle gloria a Dios. No, aleluya. Pero antes de Cristo morir, Cristo tiró un grito de triunfo. Y aquel grito fue: consumado es. Diga conmigo: consumado es. Y yo creo que la iglesia de hoy no ha entendido el significado de lo que Cristo quiso, o lo que Cristo habló, lo que Cristo profetizó, lo que Cristo declaró cuando Cristo dijo: consumado es. Yo quiero que hoy vamos a ver eso, iglesia. A ver qué significado tuvo eso para los pasados y qué significado debe tener para cada uno de nosotros. La expresión consumado es, traduce la palabra en griego. Me pueden poner mi primera pista. Tetasletía. Y la palabra tetasletía significa llevado a su fin completo y perfecto. Diga conmigo: llevado a su fin completo y perfecto. Ahora, todos sabemos que aunque Cristo era el Hijo de Dios, Cristo vino con una misión. Diga conmigo: Cristo vino con una misión y un propósito. Y antes de Cristo morir, Él dice en la cruz: llevado a su fin completo y perfecto. Ahora vamos a ver qué significó esa palabra para muchos allí que estaban presentes en aquel momento. Primero, mi primer punto para sus discípulos fueron palabras de derrota. Diga conmigo: para sus discípulos fueron palabras de derrota. Acuérdense que al menos había un discípulo allí que sabemos que era Juan. Y Juan fue al que Cristo encargó su madre. Y Juan tomó su madre. Ahora yo quiero que usted piense en aquel momento.
Juan, que había andado con Cristo los últimos 3 años. Juan, que había sido discipulado por Cristo en aquel momento. Oye las palabras de nuestro Señor y Salvador, que dice: consumado es. Y dice la Biblia que después que Él dijo consumado es, la palabra nos enseña que Él entregó su espíritu al Señor. Y ahora podemos ver que en el versículo 26 Él iba a llevar el reporte a los demás discípulos de lo que pasó allí, porque la mayor parte de los discípulos no estaban allí porque tenían miedo de también ser crucificados. ¿Y qué pasa, iglesia? Entonces Juan, imagínese la confusión de ellos cuando Juan les narró todo lo que había acontecido en la cruz y cómo Cristo fue maltratado, cómo le pegaron, cómo lo avergonzaron. Yo quiero que usted entienda que la vergüenza más grande para aquel entonces era que una persona muriera en una cruz. La vergüenza más grande para una persona era ser desnudado y crucificado. Y Cristo allí en aquella cruz no murió como un rey, porque Él había declarado por mucho que era un rey. De acuerdo a la manera de pensar de los judíos, un rey no debería de haber muerto como Cristo murió. Entonces imagínese usted de repente lo que pensaron sus discípulos acerca de aquel Cristo llamado Hijo de Dios. ¿Usted cree que hubo duda en los discípulos? ¿Usted cree que Juan fue para allá contando cómo victorioso Cristo murió en aquella cruz? Sino Juan fue frustrado. Juan fue sintiéndose que todo se había acabado para ellos. Y mire, por eso en Lucas 24, vea Lucas 24, versículo 13, podemos ver los discípulos después del acontecimiento. Y dice la Biblia en el versículo 13, dice que aquel mismo día, donde los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, y unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, mire esto, Jesús mismo, diga conmigo, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién Él era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Y dice que se detuvieron tristes. Y uno de ellos, dice el versículo 18, uno de ellos en Lucas 24, versículo 18, y dice: y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alejado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Entienda que este fue el espectáculo más grande. Si usted cree que cuando aquí, ¿se acuerdan cuando aquel famoso mató a una de sus esposas? Y todo el mundo estaba mirando en televisor qué iba a acontecer. ¿Cómo se llamaba él? Oye, ¿se acuerdan? Y todo el mundo estaba mirando. Ahora imagínense este espectáculo. O sea, todo el mundo estaba alegre viendo lo que había acontecido. Pero miren lo que sus discípulos dicen ahora. Versículo 19 dice: y Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Y le dijeron: muchacho, lo de Jesús, ¿tú has sabido lo de Jesús Nazareno? Él era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Se acuerdan que anterior ellos Pedro había tenido la revelación de que Él era ¿quién? Cristo, el Hijo de Dios. Pero ahora ya había descendido, ahora era un profeta. Y le dicen ellos: ¿y cómo los jefes y los sacerdotes de nuestra autoridad le entregaron y lo